¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi querida Guadalupe? Muy bien. Qué bueno. Agradecemos al público que nos acompaña a través de las redes sociales en estos días feriados de la FIL del Palacio de Minería. Ya estamos en el penúltimo día y me parece que ha estado esto lleno de actividades muy interesantes. Efectivamente, mi querida Guadalupe, reitero el saludo para todos quienes nos miran. Muy buenas tardes. Pues sí, se nos fue volando el tiempo y este sábado 2 de abril la jornada comenzó con una conferencia de la División de Investigación de la Facultad de Medicina titulada ¿Qué relación hay entre la pérdida de memoria y el vivir sola en personas mayores? Donde estuvieron presentes Elsa Guerrero, Ana Villa y Álvaro Canseco Acosta. Y siguiendo con el tema de la medicina, al mediodía se presentó el libro Suicidio del doctor Arnoldo Kraus, que reúne una serie de ensayos sobre el controvertido asunto que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas jóvenes. Realmente se trata de un tema delicadísimo. También se presentó el libro Radicales Libres de Rosa Beltrán, la titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que ya nada más de entrada tiene un comienzo. La premisa de la novela es fabulosa. Una adolescente de 14 años es testigo del momento en que su madre la abandona para fugarse con el amante, quien es astrólogo, y los dos se van a una Harley Davidson y ahí se queda el personaje. Solo así arranca Radicales Libres. Buenísima novela, de veras se las recomendamos mucho. Les recordamos que todas las actividades de la FIL se transmiten vía streaming en su sitio web oficial y nosotros aquí en días feriados traemos lo mejor de cada jornada. Así que los invitamos a participar con sus comentarios. Además, recordarles que todos los días transmitimos a través de Facebook Live, YouTube y por la señal de TV UNAM. Efectivamente, mi querida Guadalupe. Recuerden que estaremos obsequiando ebooks y libros físicos, así que manténganse pendientes a través de nuestro Facebook Live para responder a la pregunta que lanzaremos el día de hoy. Ahora sí, los invitamos a ver una cápsula en la que Luisa Iglesias nos platica sobre la mesa redonda Drácula en su cumpleaños. Nos emociona muchísimo cada vez que llegan estas jornadas de literatura de horror que organiza Roberto Coria, por supuesto las organiza con Vicente Quirarte, mis dos vampiros favoritos, académicos por excelencia, que les quiero contar que cada año buscan diferentes vampiros, criaturas, seres que nos modifican la manera de entender el mundo. Por supuesto que Drácula en su cumpleaños tenía que estar, Nosferatu en su centenario tenía que estar. Nos emociona muchísimo cuando podemos hablar de estas figuras tanto cinematográficas como literarias que han trascendido nuestra historia. Yo lo planteo así, inclusive hay muchas personas que nunca han leído Drácula en su vida y saben perfectamente lo que sucede capítulo por capítulo. Eso es gracias al cine, por supuesto, pero también es gracias al imaginario colectivo. Vamos a tener una serie de mesas al respecto que nos emocionan mucho. De hecho, comenzamos el sábado 26 de marzo con una mesa con Vicente Quirarte, con Aurora Piñero, con Roberto Coria, y por supuesto por allí andaba yo también vampireando un rato. Y yo les recomiendo que estén muy atentos porque durante abril también vamos a tener por ahí mesas, diferentes conferencias para estar hablando de todas estas figuras vampíricas cumpleañeras, que lo mejor de todo es que mientras más años pasan, pues como son inmortales, más rica todavía la lectura, más recovecos, más sangre y por supuesto más personajes excéntricos vamos encontrando. Yo creo que todos los monstruos estamos conectados en este universo de ficciones. Tratamos justamente de mantenernos en el eje de Drácula, pero por supuesto que cuando hablamos de Drácula estamos hablando de Lucy Westenra, estamos hablando también de Jonathan Harker, de Mina Harker. Esta es una novela, por ejemplo, muy feminista en ese sentido, donde quien triunfa es la mujer, pero además por la inteligencia, por el uso de la literatura y por el uso de la razón, muy al contrario de cómo son representados otros personajes. Tratamos de hablar de ello, por supuesto que tratamos de hablar de Van Helsing, por ejemplo, de aquellos personajes que se encargan de cazar a esos propios monstruos, y pues nunca falta, siempre nos ponemos un tanto licántropos, siempre nos ponemos un tanto invisibles. Yo creo que de eso se trata, y sobre todo las personas que disfrutan mucho de estos géneros van hilando y van entretejiendo estos mundos porque nos apasionan de sobremanera. Pues este es un año para reflexionar mucho en las criaturas, para reflexionar mucho en torno a nuestros monstruos favoritos, a nuestros vampiros, a pensar a qué le teníamos miedo en aquel entonces, en 1800, en 1900, y a qué le tenemos miedo en este 2022, y cómo la literatura va a tener que ayudarnos a reconciliarnos de ello, no a través de los lugares comunes, sino a través de esos recovecos de nuestra imaginación. Yo los invito a todos, las invito a todas, a que imaginemos nuestros monstruos de 2022 y también nuestros antídotos
para esas criaturas, o quién sabe si queremos destruirlas o nos las queremos unir. Pero el punto es imaginar, y creo que para eso sirven estas literaturas, estas jornadas de literatura de horror que realiza Roberto Coria, que realiza la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, que realiza Vicente Quirarte y toda esta gran familia vampírica. Les mando un gran abrazo. Hoy saludamos con mucho gusto a nuestro invitado del día, que es Roberto Coria. Él es investigador en literatura y cine fantástico, es licenciado en diseño gráfico por la Facultad de Artes para el Diseño, se tituló con la tesis Introspección a una criatura de la noche, un análisis psicológico, gráfico y comunicacional de Batman, nada menos. O sea, lo de él es la noche. Lo de él es la las noche. Criaturas de la noche. Exactamente. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? Qué placer saludarlos. Gracias por tu amable introducción, querida Guadalupe. Ya nos podremos conocer físicamente. Eduardo, me da muchísimo gusto verte, aunque sea a la distancia, y ojalá que el próximo año ya nos podamos dar un abrazo. Esperemos Eso. que sí. Nos va a dar mucho gusto. Oye, Roberto, estábamos comentando ahora, justo antes de iniciar esta conversación contigo, ¿de dónde viene tu interés por estas criaturas vinculadas a la noche, estas criaturas tan complejas y a la vez tan fascinantes, Roberto? Yo diría, Eduardo, que forman parte de mi primera educación sentimental, porque cuando era niño me maravillaba ver películas de horror, concretamente de vampiros. Vi Drácula con Bela Lugosi cuando tenía, yo creo que 5 años. Mi madre al poco tiempo me regaló una versión ilustrada de Drácula, muy apta para niños, y yo quedé completamente enamorado desde el inicio. Posteriormente me fui internando más en esto, tuve la oportunidad cuando crecí de comenzar a dar clases sobre esto, y vaya, pues todo esto me ha llevado a platicar con ustedes esta tarde. Muy bien, pues estamos celebrando, conmemorando el centenario de Nosferatu. Es correcto. Se han llevado a cabo varias jornadas aquí en la Feria del Libro de Minería sobre el tema. Platícanos qué es lo que han revisado acerca de este personaje. Pues vaya, al final, Guadalupe, Nosferatu, la película que mañana nos va a reunir, pues es el hijo ilegítimo de Drácula. ¿Por qué? Porque los productores, cuando se dieron a la labor de hacer la película, lo hicieron sin el consentimiento de Charlotte Stoker, de la viuda de Bram Stoker. No tenían derechos. Entonces ellos no les importó. Dijeron, pues vamos, en vez de ponerle Drácula, vamos a cambiarle a Orlok. En vez de que se llame Jonathan Harker, que se llame Uther. En vez de que se llame Mina, que se llame Ellen, perdón. Y bueno, vaya, los vasos comunicantes entre los vampiros, la literatura y el cine son poderosísimos. Y la semana pasada, de hecho, aquí en Minería tuvimos un espacio que le dedicamos a Drácula, porque en 2022 se celebran los 125 años de la publicación de la novela. Vicente Quirarte, Aurora Piñeiro de la Facultad de Filosofía y Letras, Luis Iglesias Arvide, platicamos acerca de todas las consecuencias que ha tenido la novela a 125 años de su aparición. Y bueno, la ocasión que mañana nos va a competir es pues celebrar el centenario de Nosferatu, yo diría, Guadalupe, una de las películas no solamente pilares de la cinematografía, el movimiento expresionista pues se encuentra en los albores del cine. Es una de las películas más reconocidas de vampiros, pero ha rebasado la etiqueta de mero cine de horror para convertirse en un clásico de la cinematografía universal. Y mañana le cantaremos su pastel de cumpleaños. Roberto, me queda claro que si habláramos en términos olímpicos, el podio así de las grandes figuras de la oscuridad estaría integrado por Drácula, Nosferatu y Batman. Pero en ese sentido, ¿tú en qué orden los pones? Ahora sí que quién se lleva el bronce, la plata y quién es el dorado de la noche, desde tu perspectiva, naturalmente. Me cuesta mucho trabajo decirlo, Eduardo. Es una pregunta bastante injusta. Porque ¿Cómo eres fan? Todos forman... Exacto. Por encima de todas las cosas, Eduardo, soy un fan de Hueso Colorado y a todos los conocí prácticamente al mismo tiempo en mi infancia. Como te digo, forman parte de mi primera educación sentimental, por lo tanto me cuesta trabajo decir quiénes. En orden de aparición, en orden cronológico, tendría que decir Drácula, Nosferatu y Batman, en el orden que tú los mencionaste.
Pero bueno, estabas hablando del cine y de cómo esta película de Nosferatu ya es un clásico. ¿Qué podrías decir del cine relacionado con todos estos personajes? ¿Cómo los ha retratado el cine? ¿Cuáles han sido las mejores películas? Es también una pregunta difícil, Guadalupe, porque el vampiro ha tenido tantas transformaciones en el séptimo arte, nada más, no nos metamos con literatura, no nos metamos con televisión, con videojuegos, con internet. El vampiro es omnipresente y en el cine pues ha tenido muchas encarnaciones, desde el vampiro clásico que encarna a Drácula con su cabello engominado de Bela Lugosi, con su capa, con su frac, con su medallón, muy solemne, hasta versiones ya más humanizadas. El año pasado también se sucedió la muerte de Anne Rice. Los vampiros de Anne Rice son muy importantes en el desarrollo. Los 70, la década del siglo pasado, fue muy prolífica en relación a los vampiros, hasta llegar al vampiro, no sé, representado en las películas de Guillermo del Toro. No podemos evitar hablar, aunque no nos gusten, de las películas basadas en las novelas de Crepúsculo de Stephanie Meyer. El vampiro ha tenido muchísimas transformaciones, pero no sé si ustedes vieron en televisión el año pasado una serie que se llamaba Misa de Medianoche, que la pasaron en Netflix. Una reinvención muy inteligente de los seres de la noche. Pues al final todo demuestra que nos gustan mucho. No, nos encantan verlos, son el resumen de nuestros miedos, de nuestras aspiraciones, y es por eso que conviven con nosotros cotidianamente. A diferencia de los hombres lobo o los zombies, que son, por decirlo menos, desparpajados, vamos a decirlo así, desparpajadones, hay un aire como de opulencia y de elegancia muy contenida en el caso de un vampiro. ¿Es eso, entre otras características, lo que nos atrae de su personalidad? Yo diría que sí, Eduardo, porque tú conoces muy bien el ensayo de vida de los vampiros de Jorge Ibargüengoitia. Y Ibargüengoitia decía, los vampiros pertenecen a las mejores familias. Y los vampiros tienen toda la opulencia, tienen toda la sofisticación, todo, o sea, vaya, tienen lo mejor de este mundo. Y en ese sentido, hay una lectura que me encanta, que dicen que mientras los vampiros son de derecha, tanto los zombies como los hombres lobo son de Son izquierda. de izquierda, sí. Sí, entonces hasta ahí se vale la lectura política, ¿no? Yo diría que nos identificamos tanto con los vampiros porque se parecen mucho a nosotros. Qué niño, qué jovencito no ha querido ser eternamente bello, gozar de la lozanía, de la plenitud de sus facultades, que se conoce cuando eres joven. Mientras, digo, los hombres lobo representan la pérdida de la humanidad, el giro hacia lo bestial, el triunfo del instinto, el triunfo del animal interior que todos tenemos, mientras los zombies representan las masas, el terror de la colectividad, la sin razón, vaya, dicen de broma, los zombies dicen, no somos machos, pero somos muchos. Eso es lo que los hace aterradores. Es como una turba de linchamiento que no se puede razonar con ella. Y bueno, al final todos son criaturas increíblemente atractivas porque representan nuestras zonas oscuras, Eduardo. Efectivamente, de alguna manera todos estamos en contacto con ellos desde que somos niños. Pregúntale a tu sobrinito, oye, hijo, ¿cómo mato a un vampiro? Y el niño te va a decir una perfecta anatomía del monstruo por todo lo que conoce a través de la televisión, el Conde Contar de Plaza Sésamo, Mona la vampira. Hay muchísimas aproximaciones hacia eso. Bueno, si nos metemos un poquito a escarbarle más a todo esto de el permanecer jóvenes, el de ser inmortales, está también pues el Fausto de Goethe, los diferentes Faustos que se han tratado en la literatura, está también el de Oscar Wilde, ¿no? El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. ¿Qué diferencia vemos entre estos y el vampiro?
Pues vaya, el vampiro no se rige por las normas de los hombres. El vampiro está más allá de todo eso. El vampiro es un transgresor por naturaleza. O sea, vaya, simplemente es un ser que ha escapado de la muerte y que puede estar entre nosotros para alimentarse con nuestra sangre, para prolongar su existencia póstuma, y es de alguna manera el depredador que se encuentra en la cadena de la cima de la cadena alimenticia. Anne Rice decía que vaya, que aburrido sería pasar toda la eternidad sin el beneficio del juego. El vampiro puede hacer todo eso, el vampiro no tiene que irse a dormir temprano, el vampiro no está atado por las leyes del hombre. El vampiro puede ser, puede hacer todo lo que se le pegue la gana. En ese sentido, sí, el vampiro libre, pero dentro de todo a lo mejor un poco como en el cuento de Borges, condenado a esta pesadilla de saberse Ah, inmortal, que es a lo mejor, Roberto, en donde los seres humanos terminamos ganándole al monstruo. pues yo creo que sí, Eduardo, porque digo en lo personal, yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría vivir para Sí, siempre, Eduardo. Sería una pesadilla ver morir a todas las personas que amas. Ver que todos comienzan a, em, esfumarse, a languidecer con el inevitable paso del tiempo. Eso es lo que nos diferencia de los vampiros. A los vampiros no les importa todo eso. Por eso, tal vez, de los vampiros de Anne Rice, ustedes se acuerdan del personaje de Louis, que hasta Lestat, el malo de la historia, que luego se convierte en el antihéroe, en el protagonista, decía que todo el tiempo se la pasaba chillando, lamentándose por no ver la luz del sol. No, pues, si estás condenado a vivir eternamente, pues es una fiesta de todo esto. Entonces, yo creo que ese es su atractivo. Para terminar, Roberto, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a conocer la literatura y el cine de vampiros? Que se acerque a los clásicos. Para empezar, mañana la jornada que vamos a tener aquí en la feria del libro de minería, ya en el ocaso de la feria, en la recta final, va a ser una mesa bien interesante porque nos vamos a reunir para hablar acerca de Nosferatu en su centenario, pero lo vamos a hacer con un enfoque interesante. Por ejemplo, Natalia Cadillo, que es nuestra gran especialista en la obra de John William Polidori, uno de los padres fundadores de la literatura de vampiros, va a hablar acerca del vampiro desde el punto de vista del folclore, porque muchos dicen Nosferatu es sinónimo de vampiro. Vamos a ver qué tanto es eso. Nos va a acompañar Hugo Villa, que es el director de nuestra filmoteca. Hugo, además de que es un cinéfilo, un enamorado del séptimo arte, es un abogado especializado en derechos de autor. Entonces, ustedes se acuerdan que al principio de nuestra plática hablábamos de que Nosferatu es su hijo ilegítimo de Drácula y todo el dilema legal que hubo durante sus años. Bueno, nos van a acompañar Pablo Guisa y Abraham Castillo del Festival de Cine Mórbido, del cual formo parte, para hablar acerca de todas las implicaciones cinematográficas de esta figura. Nos la vamos a pasar muy bien. Nos vamos a ver a partir de las 2 de la tarde. Ojalá que nos puedan acompañar. Roberto, muchas gracias por esta conversación y suena muy interesante esto de la mesa que va a haber mañana. sí, en realidad es de verdad tema fascinante que compete a quienes llamen a estos personajes y a quienes no se hayan acercado nunca. Querido Roberto, desde la Facultad de Artes y Diseño, qué gusto haber platicado tan rico contigo. Qué gusto platicar con ustedes, querido Eduardo Guadalupe. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están viendo. Mañana nos veremos. Mañana los vemos por ahí. Va a ser Claro que sí. interesantísimo. Muchas gracias, Nos Roberto. vemos, Roberto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Con- Saludos y de verdad que interesante. Sí, de verdad que sí, dan ganas de asistir. Se antoja muchísimo, habrá que darse la vuelta. Miren, ahora les presentamos una cápsula sobre el homenaje al cineasta, escritor, poetazo italiano Pier Paolo Pasolini, celebrando el centenario de su nacimiento. En los años 70 del siglo pasado, Pasolini fue considerado un artista realmente provocador, un auténtico disruptor, tanto por sus libros como por sus películas. Vamos a ver. Pier Paolo Pasolini fue también un gran poeta. Nacido en la región de Bolonia, fue hijo de un teniente del ejército italiano y de una maestra de educación primaria.
La influencia de la lengua de la familia materna, el friulano, marcó y definió la manera en que el escritor abordará su universo. Frente a la uniformidad y unidad que Italia buscaba, sobre todo con la llegada del fascismo. Es por ello que leer, escribir y hablar friulano se convirtió ya no solo en un acto de rebeldía por parte de un joven Pasolini, sino también en una manera de distanciarse de lo paterno y de lo italiano. Pasolini dirige A Catone, su primer película en 1961, ya en las postrimerías del neorrealismo italiano. A Catone es una película neorrealista, pero aporta una nueva sensibilidad que sirve como puente entre el viejo neorrealismo y los nuevos tiempos que se avecinan. Con la publicación del libro Cine de poesía contra cine de prosa, queda clara la posición de Pasolini respecto al cine. Para Pasolini, el advenimiento de la sociedad industrializada y la emigración a los grandes núcleos de población genera una ruptura con la ritualidad y los elementos mágicos que caracterizan al mundo antiguo, la religión y el mito, presentes en El Evangelio según San Mateo, Edipo, el hijo de la fortuna y Medea. Constituyen una oportunidad para reivindicar el rito como relato de la historia. Con la llamada Trilogía de la Vida, que consta de El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches, Pasolini vuelve a sentir el llamado de la historia popular. Las 3 películas fueron reconocidas en los festivales por la crítica y el público, cosa que disgustó al cineasta y lo llevó a abjurar de su obra. Pier Paolo Pasolini fue novelista, poeta, ensayista, filólogo, director cinematográfico, comunista militante e impugnador extraparlamentario, hombre del Renacimiento en el siglo XX. Pasolini fue asesinado el 2 de noviembre de 1975 en el balneario de Ostia. El crimen nunca fue resuelto. Eduardo, pues la fila está por terminar, pero ya sabemos que ha habido muy buena participación de la gente a través de las redes sociales, aunque a nosotros que vivimos en la Ciudad de México nos hubiera encantado ir al centro histórico para entrar en el Palacio de Minería. El formato virtual ha sido bueno para mucha gente que pudo disfrutar de conferencias, presentaciones de libros y demás actividades a la distancia. Efectivamente, mi querida Guadalupe, pudieron ver y escuchar a escritores y escritoras. Seguramente muchos de los asistentes ya estarán pensando en qué libros van a conseguir para leer o para estudiar, ahora que las librerías ya están abiertas. Yo estoy seguro de que todos estos eventos son un gran impulso para el fomento a la lectura y también para difundir las actividades de instituciones, por supuesto de la UNAM, pero también de otras como la UAM, la Universidad Veracruzana, el Colegio de México, y también para dar a conocer el trabajo de las editoriales. Sí, por supuesto, las ya muy reconocidas, las relevantísimas, pero también las pequeñas y o las independientes que están dando a conocer a escritores noveles y talentosos. Pues sí, todo un éxito. Ya comentaremos mañana cómo fue el último día de la feria, Eduardo. Efectivamente, mi querida Guadalupe, la pregunta del día de hoy, para que se ganen alguno de los 3 ejemplares de la colección 1521, Un atado de vidas, respondan, ¿cuántos libros conforman esta serie? No olviden que mañana tenemos una cita en punto de las 18 horas para la última transmisión de días feriados a través de la señal de TV UNAM, que también podrán ver a través de nuestras redes sociales. Efectivamente, aquí nos vemos mañana, querida Guadalupe, buena tarde. tarde. Hasta mañana, que te vaya muy bien. Hasta mañana.